Buenas noches compañeros, en la noche de hoy les vamos a presentar la suma y resta de matrices. El grupo está conformado por Pedro Giovanni Zuleta y quien les habla, Fabio Enrique Gutiérrez. Bueno, para poder sumar o restar matrices, estas deben tener el mismo número de filas y de columnas. O sea, si una matriz es de orden 3×2 y otra de 3×3, no se puede sumar ni restar. Esto es así ya que tanto la suma como la resta se suman los términos que ocupan el mismo lugar en las matrices. La condición necesaria para sumar o restar dos matrices es que tengan la misma dimensión, es decir, que tengan un mismo número de filas y de columnas. Un ejemplo que a continuación mostramos es ejemplo, si A es igual a I J y B es igual a B y J, son matrices de orden n por n, es decir, no son iguales. Otro ejemplo que mostramos a continuación es el de las matrices A y B. Como podemos observar, la matriz A es de orden 3×2 y la matriz B es de orden 2×3, es decir, la matriz A tiene 3 filas y 2 columnas y la matriz B tiene 2 filas y 3 columnas, por lo tanto no son iguales y no se pueden sumar. ¿Qué es una matriz? La matriz es un conjunto rectangular de números reales distribuidos en filas y en columnas, el cual están encerrados entre paréntesis o paréntesis angulares conocidos como corchetes. Generalmente las matrices se representan con letras mayúsculas. Un ejemplo muy claro son las matrices A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Ambas empiezan con una letra mayúscula y dentro están sus componentes, que son los números reales. La suma de matrices. La suma de dos matrices está definida solamente cuando ambas matrices tienen el mismo orden. Por ejemplo, no es posible la suma de estas dos matrices A y B. ¿Por qué? Como lo mencionaba anteriormente, tienen que tener el mismo orden para poder realizar la operación. En este caso no es posible porque la matriz A tiene 2 filas y 3 columnas y la matriz B tiene 3 filas y 2 columnas. Si vamos a realizar la operación de A más B, no es posible. ¿Por qué? Porque no vamos a poder encontrar los números en los mismos lugares, por lo tanto no es posible, ya que no son iguales. En la parte inferior observamos estas dos matrices en las cuales sí se puede realizar la operación. ¿Por qué? Porque las dos son de orden 2×3. ¿Sí? Es decir, tienen 2 filas y 3 columnas cada uno, lo que hace posible que se realice la operación. En la resta de matrices se solucionan de la misma manera. Se pueden realizar cuando ambas matrices tienen el mismo orden. Un ejemplo. No es posible la suma de la resta de estas dos matrices. ¿Por qué? Porque no poseen las mismas características, es decir, no tienen las mismas 2 filas y 3 columnas, sino que una tiene 2 filas, 3 columnas y la otra tiene 3 filas, 2 columnas. No son iguales, por lo tanto no se puede realizar la operación. En la parte inferior observamos el ejercicio A-B, en donde sí se puede realizar la operación, ya que ambas matrices son del mismo orden, es decir, 3×2. Ambas tienen 3 filas y 2 columnas, lo que hace posible que se pueda realizar la operación. En la suma y la resta de más de dos matrices, para poder sumar estas se procede de la misma manera. No necesariamente para poder sumar o restar las dos matrices, estas tienen que ser cuadradas. Un ejemplo muy claro son estas 3 matrices, en donde las 3 matrices tienen las mismas características, tienen las mismas 2 filas y 3 columnas. Entonces, para realizar la suma o la resta, procedemos de la misma manera. Organizamos los términos para poder realizar las operaciones, ya sea en la suma o en la resta. Bueno, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Pedro Zuleta. Este trabajo es suma y resta de matrices junto con el compañero Fabio Gutiérrez. Él ya les habló un poco del tema, les explicó en qué se trata. Esto es dos breves ejercicios. El primero es de suma y el segundo es de resta. Aquí están ya desarrollados, pero entonces les voy a explicar como el paso a paso en base a lo que ya le explicó el compañero Fabio. ¿Sí? Como les decía, las matrices deben de tener la misma cantidad de columnas y de filas, ¿sí? Como tenemos en el ejercicio, tenemos 2 columnas en cada matriz y tenemos 3 filas en cada matriz, ¿sí? Esto da para un caso de 2×2, sería en este caso, ¿no? Porque tienen la misma cantidad ambas de columnas y filas, ¿sí? Tenemos en la suma
se realiza de la siguiente manera, es el orden, siempre hay que respetar el orden de los números como antes. Se suman primero los primeros números de cada matriz, en este caso serían 5 y 9, que en este caso están de la siguiente manera representados. Le seguirían el 6 y el menos 7, ¿sí? Aquí como el menos 7 es negativo, pues se encierra entre paréntesis para poder realizar la operación, ¿sí? Sigue el menos 1 más 5, sigue el 9, el 2 más el 8, que serían los segundos de la segunda columna, y así sucesivamente el 0, 0 más 12 y 4 más 0, ¿sí? De esta manera quedarían representados, las dos columnas quedarían en una sola, y los resultados serían este orden. Este sería el resultado de A y B, ¿sí? Resultado final. Esto es para la operación de suma, ¿sí? El siguiente ejercicio es para la operación ya de resta, ¿sí? Es muy parecido al de suma, ¿sí? Se respetan el orden. Aquí hablamos también que las matrices tienen la misma cantidad. Decimos que M tiene 1, 2, 3, 4 columnas de columnas, y tiene 2 filas, lo mismo que la matriz N, en este caso se me olvidó expresarla. N en este caso, y se sigue la operación como ya la habíamos representado en la matriz anterior, ¿sí? Sería entonces, como lo habíamos explicado, los primeros números de cada matriz se restan, con los siguientes, y así sucesivamente de la siguiente manera quedarían, ¿sí? Y dando el resultado total de la matriz de N más M menos M. Listo, muchachos, espero que les haya quedado claro. Quedo atento a algunas inquietudes y les mandaremos los ejercicios a realizar. Muchas gracias.